Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de la licenciatura de Ciencias Teológicas en la universidad y hoy tengo el gusto de conversar con un profesor que nos va a hablar sobre el libro de Marcos. El Evangelio de Marcos es un libro muy interesante porque también se dice que es el primero que es escrito. Entonces hoy nos va a acompañar un profesor que ha sido profesor en el Seminario Central, en el Seminario Bíblico Latinoamericano, en lo que ahora es la Universidad Bíblica Latinoamericana, también en lo que ahora es conocida como la Universidad Teológica de la UTAC, se me olvidó la otra parte, y también es profesor en la UNA. Él es profesor de Biblia y entonces hoy nos acompaña el profesor Francisco Mena. Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y para aprovechar el tiempo, ¿qué tal si empezamos de una vez? ¿Por qué no hablamos un poquitito del libro de Marcos? Y tal vez podamos dar un poquitito de contexto y también hablar de cuál es la centralidad de Marcos, ¿verdad? Porque muchas personas se cree que el centro está ahí en Marcos 8, pero es ese. Entonces, por qué no introducimos un poquitito este evangelio? Ujú. Bueno, tal vez lo más importante es que es un evangelio clave para la teología latinoamericana, es el evangelio de la práctica de Jesús. Y como tal, se ha considerado y ya se realizaron en los años 70 varias lecturas políticas del evangelio de Marcos. Eh, Porque efectivamente el Evangelio de Marcos es un evangelio de la práctica, es un evangelio del discipulado, de la acción. Eh, y sí, es el primer evangelio eh, canónico que tenemos, que pensamos que es el primero escrito por sus características muy particulares y porque eso permite explicar mejor la evolución tanto en Mateo como en Lucas, ¿verdad? El problema sinóptico es la relación que existe entre los tres evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, y sus fuentes. Entonces se ha establecido como una teoría operativa legítima que hay dos fuentes fundamentales. El primero es el Evangelio perdido de Q, que se deduce de las partes repetidas en Mateo y Lucas que no están en Marcos y Marcos. En cuanto a la fecha de Marcos, es difícil de precisar. Usualmente se le ubica en el año 70 después de la era común, pero es muy probable que se escribiera antes. ¿Qué tanto antes? Bueno, hay la idea del año 66, por esa época, antes de la destrucción del templo, lo cual permitiría entender que el mundo de Marcos y de Jesús era el mismo mundo, porque el de Lucas y el de Mateo es un mundo diferente, un mundo sin templo, ¿verdad? Entonces, hay elementos muy distintos. Eh, es un evangelio galileo, ¿verdad? No es del sur, es del norte de la provincia de Galilea. Eh, y en ese sentido, pues lo temprano que sea, tiene una implicación también muy grande, porque a partir de eso se reconstruye gran parte de la estructura del Nuevo Testamento. Entonces, hay una posición muy interesante que ha sido brutalmente descalificada de un señor O'Callaghan, que identificó uno de los fragmentos griegos encontrados en Qumran como Marcos 6:52. Es un fragmento muy, muy lastimado, está lleno de huecos, etcétera, pero él usó distintas técnicas y ese fue el resultado. Si eso fuera así, Marcos habría sido escrito en los años 50, lo cual lo pone anterior a Pablo.
¿verdad? La primera carta paulina escrita es Primera de Tesalonicenses en torno al año 51-52. Eso sería mucho peso. En todo caso, Marcos no necesita eso para pesar, pesa por sí mismo. Sí, cuando usted, y ahora lo hice como ejercicio, si usted entra a internet y pone estructura del Evangelio de Marcos, en la mayoría de los casos va a salir dos libros, lo que se conoce como dos libros. Un libro va del verso 1 del capítulo 1 al verso 26 del capítulo 8. Y el siguiente es del 9:1 en adelante. Esos dos libros tienen como centro la confesión de Pedro, que si no la recuerdan, aquí se la leo en la versión Reina Valera, que en Marcos 8:27-30 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Él les mandó enérgicamente que no hablaran a nadie acerca de él. Y en el 8:31 en adelante hay un cambio de tono, etcétera. Pero en el 8:31 lo que tenemos es una de las, uno de los anuncios de la pasión. Entonces, se supone que en los dos libros, este es el punto culminante o crítico climático que hace que el segundo libro tome otro camino. Eso no tiene ningún sentido en realidad, porque el análisis retórico nos muestra otra cosa. Profesor, El disculpe, análisis, ¿qué es, solo para entender, qué es un análisis retórico? la retórica es el arte de la persuasión y del habla en el mundo grecolatino. Tanto los griegos, desde Aristóteles, que es uno de los primeros que escribe sobre el tema, en adelante, articularon los discursos con un sumo cuidado. También así están, pero con otra lógica, los textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, los Salmos o los Proverbios. Se trata de que en la estructura, en la forma de hablar, y esta es la forma de escribir, recordemos que son culturas orales que solo tangencialmente escriben, en la forma de hablar se busca la misma escogencia de palabras y el orden de las palabras, busca persuadir a quien escucha de la autenticidad y verdad de lo que se dice. Entonces, en un discurso, como puede ser el texto de Marcos, el discurso en términos generales, ¿verdad? Es una narración, pero pongámosle discurso para verlo así. Lo que el autor va construyendo con su habla no es al azar, está cuidadosamente organizado, porque no hay papel, no se puede borrar, no se puede decir, voy a meter este parrafito aquí después de que uno ha terminado. No, nada de eso es posible. Allí lo que va uno escribiendo se cierra y los que aprendimos a hacer los trabajos con máquina de escribir, sabemos el costo que eso lleva y antes se hacían a mano. Entonces, cuando uno escribe en esos términos, la posibilidad de cambio no es viable. O escribir lo que querés escribir o pasar botando las páginas. Y a mí me pasó en algún momento haber botado 10 páginas porque no podía convertir una idea en algo escrito. Entonces, ese cuidado, esa metodicidad, ¿verdad? Ese ser metódico para escribir, forma la cultura. No es algo que solo traen las personas talentosas, es que cuando uno aprende, aprende así. Bueno, en el siglo I aprendí así, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a revisar cuáles son los acentos que se encuentran en cada uno de los versos y cómo se van amarrando unos con otros, la realidad aparece muy diferente.
Y yo defiendo este tipo de acercamiento porque en muchas de las lecturas lo que uno ve es la hermenéutica funcionando, es decir, la teología en la cabeza del autor o autora la que va haciendo el trabajo. Entonces, vos no escuchás a Marcos, escuchás al teólogo que lo está interpretando, o la teóloga. El análisis, la crítica retórica obliga a ser muy sistemático con las unidades que tenés. Bueno, en ese sentido, en Marcos, realmente si querés buscar un punto medular central, tendrías que buscar como en el capítulo 10, 9 y 10. Quizá el punto central para mí es 10, 13 al 16. El reino de Dios pertenece a quienes lo reciben como niños. Eso es más racional pensando en la visión de Marcos. A Marcos, que los discípulos, que Pedro lo haya considerado el Cristo, no le es tan relevante por una razón. Es que para nosotros el Cristo dice algo. En la antigüedad no. La cristología no es propia del Nuevo Testamento, es propia de la teología. Se hace cristología porque uno, como teólogo, revisa los textos a ver quién era Jesús y va construyendo ese sujeto. Pero honestamente, la idea de un Mesías no fue una idea, digamos, popular. O lo fue en otro sentido, que había muchas personas que se llamaban ungidas y que actuaron. Eso, el que da testimonio de eso es Hechos de los Apóstoles. Ahora, es más coherente con una visión de Marco poner este texto que está en medio de dos grandes preguntas. ¿Es permitido divorciarse de una mujer? En 10, 1 al 12. Y la otra pregunta del 17 al 22, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Obviamente no vamos a poder aquí explicar por qué hemos escogido eso así, pero ustedes pueden bajar de internet este comentario, ¿verdad? Es gratuito, apoyado por la Universidad Bíblica Latinoamericana, Comentario Intercultural al Evangelio de Marcos, al Evangelio según Marcos, y pueden ver los argumentos. Pero toda esta sección del capítulo 10 habla del problema de entrar al reino de Dios y de lo que se llama una familia sustituta. Marcos elimina a los papás de todo el mundo. Para Marcos solo hay un padre que es Dios. Y si ustedes quieren, lean y busquen a dónde aparece en Marcos la palabra padre. Solo en boca de Jesús para referirse a Dios, ¿verdad? Y cuando dice, por ejemplo, en este mismo texto, eh, eh, los que hayan dejado padre, madre, hijos, hijas, cuando dice, recibirán más madres, hermanas, hijas, pero ya no más padre. El padre quedó eliminado. Porque padre solo hay uno, y es Dios. La centralidad de Marcos no es la confesión de Pedro, es la construcción de la comunidad de personas excluidas, la comunidad de los miserables, de las personas miserables, la que es el punto medular. Y ahí es donde hay que buscar una comunidad alternativa, donde el poder es distribuido, donde no hay paterfamilias, no hay dominancia del macho, etcétera. Marcos es mucho más radical leyéndolo retóricamente y al amparo del análisis sociocientífico que leerlo teológicamente. En realidad, nos hemos dañado mucho con este tipo de lectura. Entonces, la propuesta es leerlo desde otro ángulo. Usar herramientas interculturales que lo posicionen a uno diferente, como una cultura de la periferia, frente a una cultura de la periferia. En ese sentido, es más cercano el mundo galileo a América Latina que el mundo europeo,
que nos vino a conquistar. A ellos no nos parecemos en nada, pero a los galileos de aquella época sí. Bueno, pequeños anuncios. Entonces, este libro que nos acaban de recomendar, nosotros les vamos a dejar el link en la descripción para que sea más fácil para ustedes poderlo Bajarlo. descargar. Sí, si ustedes tienen preguntas, dudas, nos quieren enviar un saludo o contarnos desde dónde nos están escuchando, pueden hacerlo en la cajita de comentarios. Recuerden que todas las preguntas en podcast posteriores nosotros las respondemos. Y bueno, aquí tengo una pregunta interesante, porque cuando estábamos planeando este podcast me llamó mucho la atención. Y es que usted me decía que este evangelio, al igual que el de Juan, no es domesticado, ¿verdad? Sí. Y eso me llamó mucho, mucho la atención. ¿A qué se refiere usted con ese término de que no está, a qué se refiere con que estos evangelios no están domesticados? Es que este es un evangelio que no ha logrado, eh, digamos, entrar en la corriente de las iglesias. Entonces, está en bruto, hermenéuticamente hablando, con excepción de esa lectura, ¿verdad? Que centra todo en la confesión de Pedro, como si eso fuera lo importante. Los demonios conocían mejor en Marcos a Jesús que Pedro. Los demonios sabían quién era. Pedro nunca lo supo, no lo entendió. Entonces, no se puede hacer una teología de Marcos, porque primero es un evangelio profundamente herético. Vamos a ver, uno de los puntos medulares del credo es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, y creo en su Hijo Jesucristo unigénito. En Marcos Jesús es adoptado. Dios adopta a Jesús. Eh, no es así en Mateo, no es así en Lucas. En ambos se le da una genealogía para que se vea cómo Jesús es hijo de la promesa. En Marcos no, porque Jesús no es hijo de la promesa. Jesús es un Galileo pobre que llega solo ante la experiencia de Dios y Dios lo acoge, lo abraza, lo hace su hijo. ¿Qué iglesia va a poder aceptar eso? Eh, y también para uno como creyente, esto es lo que lo acerca a Dios, ser abrazado por Dios, ser adoptado por Dios. Sin embargo, en Marcos, todo lo que uno ve liso y plano en Mateo y Lucas se quiebra. Y este es el primer punto que se quiebra. Jesús en el bautismo llega solo, llega de Galilea, de Nazaret, de Galilea, se dice. Y cuando entra el agua, los cielos se abren, se cortan, se resquebrajan. Y sale la voz que dice: este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Ese es el corazón de la fe nuestra. No es el credo que Jesús sea unigénito, que sea, qué sé yo, engendrado, no creado, lo que quieran decir. Eso es irrelevante para Marcos. Este no es el tema. Jesús es un hijo sin padre, es un abandonado, es una persona escoria de una sociedad estratificada a partir del honor. No es nadie, pero ese es el Hijo de Dios. Y la comunidad de fe, el reino de Dios, se forma a partir de ese criterio. El último será el primero, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Marcos 10 precisamente. Entonces,
no ha podido ser domesticado porque no hay cómo domesticarlo. La única manera es torciendo las traducciones que sí se han hecho. Se ha torcido la traducción de muchos textos. Pero Marcos todavía sigue inabatible en su posición radical. Tal vez es hora de volverlo a leer y dejar de fantasear con la sabiduría de Mateo o la supuesta crítica social de Lucas, ¿verdad? Y a Juan lo dejo aparte porque Juan es exactamente el evangelio de las maldiciones. Es el evangelio que solo se puede leer cuando no se entiende, porque si se entendiera, uno terminaría rasgándose las vestiduras. Sí, Juan no es para nada un evangelio domesticado. Lo ha domesticado la iglesia, que le ha puesto a Jesús como el Hijo, digamos, eterno de Dios, que baja en el Logos. O como dijo Benedicto XVI, el Logos nuestro es semejante al Logos griego, no para nada es. El Logos de Juan es una mujer, es femenino. Empecemos por ahí. Entonces, Mateo, Marcos y Juan son los dos polos críticos que tenemos en el Nuevo Testamento, contra iglesias que eventualmente fueron doblegándose poco a poco a las estructuras de las ciudades, ¿verdad? Son los evangelios rebeldes y el primero fue Marcos. Bueno, con eso que usted acaba de decir, la verdad es que esa idea de un Jesús que es adoptado, que es acogido, que es abrazado, la verdad, yo me sentí completamente identificada, porque eso es lo que nos han enseñado en las iglesias, que eso es lo que Dios hace con nosotros. Y creo que me puedo identificar más con este Jesús adoptado que va solito por el camino, cuánto nos ha tocado a nosotros ir solitos, abriéndonos puertas y haciendo cosas, ¿verdad? Y me parece que esa idea es maravillosa. O sea, todos nos Bueno, podemos identificar con eso. para ponerlo en palabras de Martí, para los pobres de la tierra, para los pobres de la tierra, esa imagen de Marcos es fundamental, porque no tenemos ningún honor que ofrecer, porque no tenemos nada que dar, excepto la fe y la lealtad. Para Dios es suficiente. Bueno, esa imagen me tiene, aquí me van a ver todavía pensando, Ujú. pero me encantó esa imagen y voy a reflexionarlo mucho más. Ya hemos hablado un poco de Marcos 10, Marcos 8, devolvámonos un poquitito a Marcos 6:3, porque hay un conflicto interesante, ¿verdad? Ahí se dice que Jesús, o sea, usted nos acaba de contar el cómo siempre de la boca de Jesús sale que él es hijo de Dios, ¿verdad? Habla del Padre. Pero en este en particular se habla de que él es hijo de María. Y esto llama mucho la atención porque tiene ciertas implicaciones, ¿verdad? Entonces, podemos hablar un poquitito de Marcos 6:3. Bueno, qué decirle, en realidad el tema más terrible de este texto es que es uno en donde la crítica y la exégesis han cometido los errores más crasos que uno pueda encontrar. Digamos, la crítica textual es un oficio que requiere mucho trabajo porque hay que ver distintos documentos, muchos de ellos muy borrados, muchos de ellos con una caligrafía fatal, ¿verdad? Y a partir de la comparación de esos distintos pergaminos, algunos papiros, otros, uno va pudiendo estructurar lo que se llama el texto original de la Biblia. No hay un texto original, hay muchas copias y
hay que discutir dónde se ubica cada cosa. A veces hay 10 variantes diferentes en un solo verso. Es una tarea muy, muy laboriosa. Hoy, gracias a Dios, podemos tener acceso en fotografía digital a muchos de los documentos que cuando yo empezaba a estudiar no había forma de conseguirlos, ¿verdad? Uno lo que tenía era un Nuevo Testamento griego, con suerte en español, ¿verdad? Que abajo tenía una serie de informaciones con una calificación. Eso es en general lo que había. Aparte de este, había otro que era ya más profesional, que traía todos al pie de página, todas las variables textuales que aparecían, las que se podían, ¿verdad? Ahora uno tiene acceso directo a las fotografías digitalizadas de estos manuscritos. Y ahí uno se da cuenta del problema, ¿verdad? En Marcos 6:3, el problema básico es que es Marcos el que dice Jesús, hijo de María. Mateo y Lucas hablan de este es el hijo de José y de María. Entonces, el debate es cuál es el texto original. Jesús, hijo de María, o Jesús, hijo de José y María. El problema no es tan simple. Definir una u otra va a recaer en la identidad de Jesús y en cómo fue percibido Jesús en su entorno. Entonces, uno puede empezar a entender qué tan grave es la discusión, porque ya en el siglo II, en un famoso papiro se relata la historia de una doncella galilea que es abusada sexualmente por un militar romano que se llamaba o era de sobrenombre Pantera. Y la tradición decía que de ahí había salido Jesús, de esa violación. Esto es en el siglo II, es decir, 100 años más o menos de distancia entre los evangelios y eso, menos de 100. La cuestión es que con esos datos, más una serie de discusiones que hay en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, donde se dice, los judíos, como les llama, los de Judea, le dicen a Jesús, nosotros no hemos nacido de fornicación. El tú se lo pongo yo porque hay que ponérselo, porque la conversación resulta inocua si no se pone eso, no se entiende dónde es que está la discusión. Con un poco de esos elementos, podemos decir que efectivamente hubo una tradición antigua que señala a José, a Jesús como hijo de José. Pero ahí está otra tradición con Marcos y que tiene un eco en gente que no aceptaba el cristianismo en el siglo II y que recogió este tipo de tradición. ¿Qué es lo que hay en el texto? La discusión de si el texto de Marcos es el original o es el de Mateo. Y hay claves básicas de la metodología de la crítica textual que hay que obedecer. La primera, la lección más corta es la más cercana al original. La lección más difícil es más cercana al original. La lección más antigua debe considerarse más cercana al original. Las tres cosas se dan en Marcos. Sin embargo, en la crítica, todo el mundo ha hecho un gran esfuerzo para leer en un fragmento, el P46, que en realidad Marcos tuvo un error y borró a José porque lo estaba copiando de Mateo. ¿Cómo hacen un malabar así? No lo sé.
pero desde el punto de vista formal, metodológico de la crítica textual, el texto que tenemos de Marcos que dice Jesús es hijo de María es el original. No hay discusión en torno a eso. No se puede discutir algo que está acorde con la metodología de una disciplina. Entonces, resulta que si Jesús tiene papá y mamá, es una persona respetada en la comunidad, hijo de un artesano, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en Marcos? Que Marcos Jesús no tiene ni papá, ni pedigrí, ni familia, y la familia la única manera en que se acerca es porque lo consideran loco y quieren llevárselo, es Marcos 3:23 en adelante, ¿verdad? En Marcos 6 se consagra el hecho de que Jesús no tenía ningún papá. Y por esta razón es tan importante lidiar con estas cosas técnicas, porque esas cosas técnicas nos han ayudado a entender que efectivamente esta es la base de la fe cristiana. Dios no solo abraza a un pobre, abraza a un niño sin padre, como muchos de nosotros, como muchos de nosotros. Perdón que lo interrumpa, pero aquí me está resonando muchísimo algo que conversamos en el podcast de diciembre. Y es que el especial de Navidad lo dedicamos solo a hablar de María. 2 episodios solo hablando de María. Y casualmente hablamos un poco de esto, ¿verdad? Del embarazo de María, según ciertos relatos de los evangelios, eh, la posición de José, según estos relatos, porque al final, recuerdo que la invitada nos decía, es que él había decidido dejarla en privado, ¿verdad? Porque ella estaba embarazada, pero no era de él. Entonces, sí me resuena mucho al final el que Jesús sea un niño sin padre. Los relatos nos cuentan, sean o no sean verdaderos, pero sí nos ubican a María como su madre. O sea, ahí no hay mucha discusión. Sabemos quién es la mamá, Ujú. pero no hay padre. ¿No? ¿Y qué pasaría si efectivamente este relato del siglo segundo fuese cierto? Si Jesús es fruto de una violación. ¿Y sabe quién puso eso hace 40 años y puso el dedo en la llaga? Un sacerdote. El libro se llama Acceso a Jesús. Ignacio González Faust, un jesuita, es el que hizo este ejercicio donde a mí me empezó a picar y a tratar de entender qué era lo que estaba ahí implícito. Técnicamente, al ser un relato tan antiguo como este que habla de Pantera, debe ser considerado cercano al original. Es decir, es claro que Mateo y Lucas adornaron profundamente todos los relatos de la infancia. De hecho, los crearon. Ellos los hicieron. No hay ninguna base para hacer eso. Y si uno estudia Lucas, se da cuenta del collage de citas del Antiguo Testamento que hay, ¿verdad? Pero en Marcos, una de las cosas más interesantes es que Jesús, al contrario de los otros grupos que iban a donde Juan, llega solo, íngrimo, a que Juan le perdone los pecados a través del bautismo. Eso es quizá lo que a nosotros nos ha faltado observar, que la misericordia de Dios es capaz de tomar a la persona en esas condiciones y construir comunidad con ella, construir comunidad, que es el tema del Evangelio de Marcos. Jesús no está solo, hace una comunidad.
Y por eso también al final del capítulo 3 dice, ¿quién es mi padre y quién es mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de Dios. Aquí estamos. Yo tengo una familia, solo que no es mi familia de sangre, es esta otra familia alternativa, que es la familia del reino, donde yo encuentro a mis hermanos, mis hermanas, mis padres, mis madres, todo lo que ocupo en la vida, lo encuentro ahí, en una comunidad alternativa. Y en ese sentido, es fundamental tomar en consideración eh, precisamente que no es la hermenéutica la que nos caracteriza a los latinoamericanos, como tantas veces se ha dicho, es la exégesis, y tenemos que hacer exégesis, porque el montón de basura que se nos ha echado encima durante siglos, debemos de sacárnosla de alguna forma y dejar de pensar como corderitos y corderitas en las barrabasadas que pensaron en la Edad Media para resolver unos problemas que dieron como fruto efectivamente la legitimación del colonialismo, la destrucción de este continente y la destrucción de África y de la India. Es decir, estamos hablando de cómo precisamente una manera de leer las cosas avaló masacres. Nosotros no podemos seguir ese camino. Hay que apropiarnos de nuestra capacidad exegética y reclamarla con todas sus letras, ¿verdad? Entonces, sí, Jesús, hijo de María, es un articulito que está en Vida y Pensamiento también. Ahí fue publicado. Y se publicó como parte de un proyecto que implicó preguntarse cómo interpretar el problema del embarazo adolescente en un lugar como Guararí de Heredia. Bueno, así. Dios acoge a esos niños. Son los hijos de Dios. Porque la comunidad no. Porque el Estado no. Si son nuestros también. Nuestra obligación. ¿Verdad? Entonces, esa es un poco la dinámica. Digamos que uno busca proponer que la exégesis realmente responda a sus propios principios teóricos y metodológicos y que los cumpla a cabalidad. No nos vamos a salvar por una buena hermenéutica, ¿verdad? Bueno, esa es la idea. Hay un autor sudafricano que se llama Adries van Arde. Adries como suena, perdón, tal cual, Adries. Y Van como suena, V-A-N y A-A-R. DE. Sí, sí. Ese libro sí está en inglés, pero hay un resumencito aquí, en ese artículo. Pero para mí es muy importante que recordemos que la búsqueda bibliográfica es una tarea propia de las personas ARD, perdón, ARD, no me equivoqué. La búsqueda bibliográfica es una cuestión que nos obliga. Tenemos que buscar, porque no todo lo que hay en español funciona y esa es la importancia de leer otro idioma. No es una cuestión periférica a la disciplina. Se hacen muchas cosas interesantes en otros lugares. Profesor, he aprendido muchísimo. Aquí estoy apuntando todos los libros que nos ha recomendado porque vamos a buscar la bibliografía y se los vamos a poner en la descripción de este video para que ustedes, no sé si algunos sean, bueno, hay dos de acceso libre, los demás no sé, pero por lo menos la bibliografía para quien esté interesado
pueda buscar El- más. Sí sé que, sí, si hay, no me equivoco, el de vida y pensamiento está de acceso libre, y usted sí, nos es de iba a decir que acceso. el comentario A Marcos a también, Marcos, ajá. Tengo que buscar los otros dos, pero por lo menos la bibliografía sí se las vamos a dejar ahí para los que tengan interés. claro. Profesor, para terminar, o sea, yo me siento muy conmovida. Ah, bueno, perdón. Quiero aclarar para los que no son de Costa Rica que el lugar que el profesor acaba de mencionar, que es Guararí de Heredia, es una zona, se puede decir que es, Hiperpoblada, ajá, hiperpoblada, con los problemas de baja hacinamiento, economía, y todo lo que esto trae, ¿verdad? Entonces hay muchas adolescentes embarazadas, muchos jóvenes que son papás adolescentes, pobreza, difícil acceso a ciertos recursos, salarios dignos, etcétera, 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 y muchos tipos de violencias. Entonces, por eso el profesor lo mencionó. Bueno, para terminar, yo me siento muy conmovido por todo lo que hemos hablado porque en realidad me muestra una perspectiva muy diferente de la idea de que yo tenía del Evangelio de Marcos. Y me hace pensar mucho, de verdad, casi que es un evangelio para los grupos marginados, para esos grupos que han sido olvidados, que han sido relegados, y al mismo tiempo de esperanza de que podemos ser adoptados, amados, abrazados y que podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo quiero volver a leer el Evangelio de Marcos y prestarle atención a qué le tengo que prestar atención, qué tengo que hacer y tal vez no pensarlo ahorita como teóloga o como biblista, sino más bien pensarlo como estas personas que nos están escuchando desde sus iglesias y desde sus comunidades, que se sienten identificados y dicen, ok, ¿cómo puedo sacarle provecho a este evangelio? bueno, quizá la posición como uno lee, tal vez es lo más importante, que uno lea ese evangelio eh, sintiéndose ese, esa persona que llega sola y marginada ante Dios, con humildad, pidiendo que sus pecados le sean perdonados. Y que a partir de ahí, en esa condición de marginalidad, siga leyendo el resto del Evangelio. Porque lo que se va a topar son una gran cantidad de imágenes de gente que viene a pedir precisamente sanidades, que viene a pedir ayuda, porque no puede lidiar con las cargas que tiene. Por lo menos yo sé que esa lectura, aunque pudiera ser muy espiritualizada, sí tiene espíritu, porque al sentirnos, digamos, acogidos por Dios, tal vez eso nos dé la fuerza para vivir el Evangelio comunitariamente y solidariamente como se debe. Y no pensar que la iglesia es el culto, no pensar que servir a Dios es ir al culto. Es decir, con Marcos todo pasa en el camino. En el camino le llevan los enfermos, en el camino le gritan, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? En el camino la mujer con flujo de sangre le toca el manto. En las pequeñas paradas, Jesús recibe gente y a veces pelea con ella. En Marcos 7 está la primera persona que le ganó una discusión a Jesús con una mujer, ¿verdad? Y Jesús tuvo que doblegarse al espíritu de esa mujer. Eh, Saber que al amparo de la gracia podemos reconstruir nuestras vidas,
y podemos ser personas realmente diferentes. Me parece que eso, aunque sea muy evangélico en su sentido más tradicional, es un paso fundamental para la construcción de una sociedad nueva. Por lo menos que no seamos nosotros parte del problema. Por lo menos que no nos corrompamos. Por lo menos que en donde trabajemos hagamos la justicia que se debe. Que no dejemos ni al pobre, ni a la viuda, ni al huérfano. Que podamos lidiar con otros seres humanos en situaciones de exclusión con un grado de respeto. Es decir, si no vas a luchar por la justicia, por lo menos hacela, ¿verdad? Si, si no te da la conciencia ni las fuerzas para ir a las calles a protestar, bueno, sé solidario con los que protestan, ¿verdad? Eh, las iglesias podrían ser el testimonio de que Dios realmente vive. Podrían serlo, podrían. Habrá que ver si alguna vez se animan. Esto me recuerda mucho a ciertas discusiones que hemos tenido en cómo el trabajo de la iglesia al final no es reunirnos un domingo ahí a hacer nuestra liturgia. O sea, la iglesia es un lugar donde cada persona debería ser bienvenida a hacer comunidad, a hacer Eso es, servicio. esa es la tarea del reino, la construcción de una comunidad alternativa. Ese es Marcos, ¿verdad? Es la comunidad alternativa que crean los excluidos y las excluidas, porque hay mujeres ahí. Solo en Juan se nombran, Juan son teólogas las que cuestionan a Jesús, son mujeres, no son varones. Los varones en Juan siempre saben mal. Los varones en Juan son idiotas. Las mujeres en Juan encarnan la sabiduría y son capaces de discutir con Jesús, jugar, invitar a participar. Eso es en Juan. Por eso Juan y Marcos son principio y fin del Espíritu de Dios. Mateo y Lucas nos forman, pero controlaron todo el discurso, lo ordenaron de tal manera que ya no hay mucho que se pueda hacer. Bueno, queda estudiarlos de nuevo, aprender de nuevo, empezar a domesticarlo, me gusta ese término, empezar a No, no escuchar, domesticarlo, no, dejarlo ser libre. hacerlos salvajes, sí, que sean evangelios salvajes, No, ¿no? o sea, a lo que me refería es que dejarlo decir lo que en realidad dice y no lo que nuestros lentes que ya nos han puesto durante tantos siglos nos dicen que es lo que dice. Profesor, ¿cómo disfruté esta conversación con usted? ¿Cómo aprendí? Estoy pensando mucho, meditando mucho al respecto y cada vez que grabo un podcast tengo que leerme el libro, ¿verdad? Y no sé cómo hacer para leerme tantos libros tan rápido, pero definitivamente tengo que releer Marcos desde esta perspectiva. Es una perspectiva que no había visto, no había notado. Y por lo menos para tantas comunidades en América Latina, tal vez este sea nuestro evangelio. Tal vez este sea el evangelio donde podamos sentirnos acogidos. Todos los evangelios nos dan buenas nuevas y nos enseñan muchas cosas, pero tal vez con este es que nos podamos identificar. Bueno, es el evangelio escogido por la teología de la liberación en sus inicios. Es el evangelio de la praxis. Entonces tenemos que retomarlo, reestudiarlo, aprender de él. De verdad, muchísimas gracias por sacar su tiempo para conversar con nosotros y enseñarnos
tantas cosas escondidas, bueno, tal vez no están tan escondidas, pero las hemos ocultado de este evangelio. Profesor, le regalo un minutito para despedirse de las personas que nos están viendo y nos están escuchando. No, les agradezco mucho el tiempo y eh, espero que estén muy bien. Eh, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y agradecer siempre a cada persona que nos ve, que nos escucha. Sin ustedes este podcast no tendría sentido. Agradecer al equipo, a Jessica, a Heriberto, a Karen y a la profesora Elizabeth por el apoyo a este podcast. Y nos vemos en la próxima. Seguimos estudiando, seguimos hablando del Nuevo Testamento. Muchas gracias a todos y nos vemos.